Hello teacher, my name is Kelly Joanna Valanta Gomez. I am 24 years old. I live in Santander of Quilichao, Cauca. I am studying psychology at UNAD. En este video explicaré cómo desarrollar una preposición simple a partir de una preposición compuesta, determinando el lenguaje natural de la preposición compuesta, generando una tabla de verdad que es la que va a permitir si es una tautología, contradicción o contingencia, dependiendo de los valores que nos dé. Y asimismo, podemos comparar esos resultados con el simulador lógico de la UNAD. Bueno, aquí tenemos en esta diapositiva, tenemos tres premisas. Las premisas se caracterizan por ser letras minúsculas, en este caso es P, R y S. Cada letra tiene una preposición simple. En este caso tiene P, que es calentamiento global, es un gran problema de la humanidad. R, el calentamiento global genera desastres naturales. Y S, la descarbonización de las energías ayuda a mitigar el calentamiento global. Para poder realizar realizar una preposición compuesta, es importante tener una expresión simbólica. Entonces, aquí tenemos P, tenemos un conector lógico, en este caso son dos conectores lógicos. Esos dos conectores lógicos son los que le permiten dar a su vez sentido, entendiendo mucho mejor la idea de lo que nos quiere decir. En este caso, este conector que hay aquí es un conector lógico, es una conjunción. En lenguaje natural viene siendo I. Acá tenemos otro conector. Tenemos otro conector que viene siendo, bueno, la flecha que está ahí, viene siendo un conector lógico y viene siendo un entonces. Entonces lo que hacemos es reemplazar estos valores de P, R y S, colocarlos en el mismo orden que está en la expresión simbólica. Entonces tenemos que P, el calentamiento global es un gran problema de la humanidad, y acá este viene siendo un conector, entonces colocaríamos y vamos con la R, el calentamiento global genera desastres naturales. Como está en paréntesis, quiere decir que hay como una pausa en esa idea, entonces por ende se coloca una coma para darle más sentido y lógica a lo que se está diciendo. Seguimos con el siguiente conector lógico que viene siendo condicional. El lenguaje natural es entonces. Entonces, la descarbonización de las energías ayuda a mitigar el calentamiento global. Entonces, aquí como nos damos de cuenta, ya tenemos nuestro lenguaje natural, que viene siendo P, conjunción R, entonces S. Lenguaje natural es el que tenemos acá. Entonces, el calentamiento global es un gran problema de la humanidad y el calentamiento global genera desastres naturales. Entonces, la descarbonización de las energías ayuda a mitigar el calentamiento global. Una vez ya hayamos procedido a determinar el lenguaje natural de la preposición compuesta, procedemos a realizar nuestra tabla de verdad. Para realizar la tabla de verdad es importante tener en cuenta esta fórmula, 2 elevado a la n. 2 elevado a la n es el número n, es el número que se encarga de decirnos cuántas premisas hay en nuestra expresión simbólica. Aquí tenemos 3, que viene siendo P, R y S. Como son 3,
Este 2 lo elevo al número, al número 3. Por esa razón me va a dar un 8. Este 8 es el que me va a indicar a mí, el que me va a decir a mí cuántas filas son las que tiene que llevar el cuadro de tabla de verdad. Entonces, una vez realizado eso, procedemos a colocar nuestras tres premisas, P, R y S. En la P, como son 8 filas, colocamos 4 opciones verdaderas y 4 falsas. En la R procedemos a colocar 2 verdaderas, 2 falsas y así sucesivamente de manera intercalada, pero de 2. Y por último, vamos con la S. En la S sí colocamos las opciones intercaladas, verdadero, falso y así sucesivamente. Luego nos vamos acá en esta expresión que dice P conjunción R. En esta expresión P conjunción R es la que ponemos acá porque aquí es el paso donde nos indica que debemos de colocar las proposiciones compuestas que estén en paréntesis. Esta es la única proposición compuesta que está en paréntesis. Por esa razón se coloca acá. Entonces, como me dice P conjunción R, lo que me quiere decir P y R, es que si me devuelvo en las casillas anteriores, P y R son verdaderas, esta conjunción me va a ser verdadera. Pero si va a ser una verdadera y la otra falsa, me va a llevar a que sea falsa, como la que tenemos aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una verdadera, P es verdadera, pero F es falsa, por eso me va a dar falsa. Si lo relacionamos con las premisas en la diapositiva anterior, P, el calentamiento global es un gran problema de la humanidad y el calentamiento global genera desastres naturales. Por ende, R, calentamiento global genera desastres naturales, es falso. Por esa razón me va a salir falso. Después de eso, aquí ya procedemos a escribir nuestra totalidad de la expresión simbólica. ¿Por qué? Pues, como había dicho anteriormente, no tenemos más proposiciones compuestas que estén dentro de paréntesis y por eso escribo la totalidad de la expresión simbólica. P conjunción R, condicional S. Este condicional es como la causa de estas dos, de P y R. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es a ubicarnos, a entender, a enfatizar que P conjunción R viene siendo la primera proposición que tenemos en la expresión. Por esa razón me voy a devolver en donde yo hice esa parte que viene siendo P conjunción R y la siguiente vendría siendo S. Esta S me devuelvo, que es la casilla que yo realicé. Por tal motivo esta vendría siendo primera y esta S es la segunda. Entonces aquí lo marcaré de que S es la segunda y de que P conjunción R es la primera. Entonces, la conjunción me dice, entonces es falso solamente si la primera proposición compuesta es verdadera y la segunda falsa. O sea que lo que me quiere decir acá es que si la primera es falsa, si la primera es verdadera, en este caso la primera es la roja y la segunda es falsa, esta última expresión me va a dar falsa. Entonces, la primera que viene siendo P conjunción R es verdadera y la segunda S es verdadera. Por tal razón va a ser verdadero. En la primera me dice que P conjunción R es verdadera
pero S es falsa. Entonces, como esta S es falsa, me va a salir falsa. ¿Por qué? Porque S es en la segunda proposición compuesta que es falsa. Lo que quiere decir que cuando me salga en la segunda proposición compuesta que sea falsa y la primera verdadera, eso me va a llevar a una falsa. Ya el resto se puede evidenciar que no hay más falsas, puesto que las primeras, la mayoría son falsas y la segunda pues hay entre verdaderas y falsas. O sea que la única que cumplía como esa parte falsa era la segunda casilla. Por tal motivo nos podemos dar de cuenta que la tabla de verdad se logró evidenciar que el resultado es una contingencia. La contingencia es la que a mí me indica que los resultados en mayoría son verdaderos, pero como pueden ser verdaderos, hay falsos. Entonces aquí evidenciamos que hay solamente una falsa y el resto verdaderas. Y aquí, por último, es donde logramos evidenciar la diferencia de la tabla de verdad realizada con la tabla del simulador lógico UNAT. Aquí nos damos de cuenta que pues igual es válido, puesto que también solamente se evidencia en la segunda casilla falsa.